contacto conmigo por aspectos específicos que tengan que ver con las clases, ¿no? O sea, temas relacionados con las clases y demás. En realidad, yo regularmente me pongo en contacto nada más con el representante del grupo, ¿no? Aquí es un grupo muy grande, entonces escuché que estaban comentando si existen grupos en WhatsApp o algo parecido, como se los estaban diciendo. Si les interesa hacer un grupo en WhatsApp, pues sería cuestión de que ustedes se encarguen de organizar el grupo, de armar el grupo específicamente, ¿vale? Y si lo hacen, pues con la persona que sea la designada o dos, tres designados como administradores de ese grupo, a lo mejor con esas personas yo estaría en contacto directo por si de pronto tenemos que compartir algo de información por ese medio, pero en realidad no es tan habitual, no es tan habitual que yo les comparta información por ese medio, me refiero por WhatsApp o algo parecido. Regularmente si les quiero compartir algo de manera específica será en el grupo de Classroom, mayormente, ¿no? Por ahí, archivos, bibliografía, ejercicios, si tenemos tareas, este tipo de cosas las vamos a estar desarrollando en el grupo de Classroom, en el código que les acabo de compartir, ¿no? Por ahí. Les digo, cuestiones que sean de urgencia, personales y este tipo de cuestiones, pero que tengan alguna pertinencia conmigo y con la clase, entonces se pueden poner en contacto directamente conmigo al teléfono, ¿no? Alguna emergencia, algo similar. Para ese tipo de cuestiones es que les comparto el número de celular. De ahí en fuera, no tendría que existir motivo para que estuviéramos en contacto por ese medio, ¿vale? Les reitero, todo puede ser académicamente hablando por Classroom, ¿va? Y pues obviamente en nuestras clases, si de pronto llegamos a tener asesorías, este tipo de aspectos, ¿vale? Entonces, igual se los dejo aquí, ¿no? Entonces, me presento un poquito. Yo aquí les pongo mi nombre, me llamo Mario Antonio Izúcar Durán, estoy licenciado en Literatura Intercultural por la UNAM, estudié en el campus de Morelia, justo para los que sean de Morelia, a lo mejor saben dónde está ubicado el campus, es en la carretera Pátzcuaro, bueno, la antigua carretera Pátzcuaro, o salida a Pátzcuaro. Seguramente si son de allá, saben que ahí se encuentra un campus de la UNAM. Yo estudié ahí del 2010, no, del 2013 al 2017. Estuve estudiando en la UNAM y pues llevo dando clases en el curso más o menos desde el 2019. Entonces, 2019, 20, 21, 22, 4 años, ¿no? Este sería mi cuarto año, está iniciando mi quinto, perdón, está iniciando mi quinto año, ¿no? Entonces, de este 2020, ustedes serían mi quinto curso, entonces ya tenemos un poco de experiencia con las clases, ya tenemos un poco de experiencia también desarrollando el temario que necesitan para presentar su examen de Ceneval, así que, y no nada más yo, ¿eh? Créanme que todos los profesores que tienen están muy capacitados y sobre todo tienen mucha experiencia ya o tenemos ya bastante experiencia, la suficiente como para poder orientarlos en el desarrollo de los temas, de la información que necesitan para pasar su examen, ¿no? Recuerden, sobre todo orientados a Ceneval, pero también ya hemos comentado que existen las materias optativas que les pueden ayudar a presentar su examen en otras universidades que no apliquen Ceneval, ¿vale? Entonces, yo estuve de forma presencial hasta el año pasado, bueno, hasta este último curso que terminó. Iniciando este curso, he cambiado mi modalidad, básicamente, porque actualmente estoy desarrollando estudios ya de posgrado, entonces en Ciudad de México, ¿no? Entonces, como ya no vivo ahorita en Morelia, por eso mayormente las clases que yo doy, asesorías y demás, se dan de forma en línea, ¿no? Entonces, yo tengo asignadas mayormente todas las cuestiones como profesor de la materia, quiero decir, todas las cuestiones que se tengan que desarrollar en línea, ¿vale? Entonces, por eso nos vamos a encontrar en estas clases de lunes a viernes. Si toman los seminarios, que tendrían que hacerlo eventualmente, por ahí seguramente también nos vamos a encontrar, y asesorías en línea también estarán designadas a mi cargo, ¿no? Cuando tengan que solicitarlas o cuando sea el tiempo pertinente para ir desarrollando esas asesorías, ¿vale? Y entonces cuando llego a dar clases de forma presencial, es en realidad porque son los cursos intensivos y yo estoy de vacaciones, ¿no? En la universidad. Entonces, cuando yo estoy de vacaciones en el posgrado, es que puedo llegar de manera presencial, por ejemplo, en diciembre, cuando se llega a hacer el curso intensivo por ahí, o en Semana Santa, ¿no? Entonces,
son momentos en los que podemos llegar a encontrarnos o conocernos de manera presencial en algún punto del curso, ¿vale? Más adelante, si existiera la oportunidad, pues a lo mejor ya nos podríamos entonces, les reitero, conocer de manera en persona, quiero decir, pero por lo pronto será la forma en la que estemos trabajando nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra información les pongo por acá? El número de teléfono y el correo, ¿no? Entonces, ya lo que les decía, con respecto al contacto que podamos establecer entre nosotros, meramente académico, ¿no? Y por alguna emergencia o necesidad así de algo que sea muy urgente, entonces tendríamos o podríamos ponernos en contacto por teléfono, ¿vale? ¿Usarán el libro de español? Definitivamente el libro de español es una herramienta bien importante. Para los grupos o para los alumnos del grupo en línea, ¿cuántos de ustedes están únicamente en el grupo en línea? Si pueden poner ahí un yo o un puntito o algo para que me haga una idea de más o menos cuántos son los que están únicamente en el grupo en línea. Ok. Pues no son tantos, son poquitos, ¿no? A lo mejor más adelante se van integrando algunas otras personas al grupo que será únicamente en línea, pero para estas personas que son del grupo única y exclusivamente en línea, les serviría, si quieren adquirir o si ya adquirieron su libro de español específicamente, les serviría sobre todo porque obviamente pues no es lo mismo, ¿no? No es la misma situación que de pronto utilizarlo de manera presencial. Le serviría sobre todo para ir adelantando temas, ¿no? Es un libro que ya tiene recopilada bastante de la información que puedan necesitar para desarrollar los temas y a esa información pues le estarán sumando lo que yo les pueda proporcionar como información también, ¿no? Entonces, digamos que para ustedes, chicos y chicas del grupo únicamente en línea, serviría como un complemento, ¿vale? Para los alumnos que son de clases presenciales, ya sea de domingos o de sábados, y aparte de estas clases en líneas que también tienen que tomar, sí lo usan más, ¿no? Sí lo usan más en clases, a lo mejor tienen que hacer algunos ejercicios, a lo mejor les dejan sacar de ese libro algo de información, entonces ya les van a estar mencionando cuando lleguen a sus clases de manera presencial, cuáles ser sus respectivos maestros, les van a decir cuáles van a ser las dinámicas que van a desarrollar con su libro de español. Pero sobre todo, yo creo que para esas personas definitivamente sí, ¿no? Porque en presenciales seguro que los van a tener que utilizar en muchas ocasiones, ¿no? Vienen ejercicios, viene información y les digo, ¿no? Sobre todo, pues para las personas que quieran poder estudiar por su cuenta, para las personas que quieran seguir investigando más cosas sobre los temas, definitivamente es una guía de apoyo, ¿no? Es un libro de apoyo teórico, ¿no? Específicamente, ¿vale? Para los grupos en línea, sí, ¿no? Si Pineda, tú que eres del grupo en línea específicamente, si lo compras, lo comprarías para trabajarlo solita, ¿no? Es decir, o solito, perdón, si eres chico. Este, te puedes ir adelantando en los temas, puedes ir haciendo los ejercicios que vengan ahí disponibles, pero les digo, ¿no? Pues en las clases en línea, obviamente, pues no se puede desarrollar de manera tan específica una dinámica con un libro, ¿no? O sea, es un poquito más complejo. Por eso no, para estas personas específicamente, pues no vamos a tener una estrategia tan particular para el uso del libro. Sería para estos casos, ¿no? Para que lo usen como complemento, para que lo trabajen mayormente por su cuenta, ¿vale? Entonces, esa sería la situación. No, una cosa es el libro de español y otra cosa es la guía. La guía es un conjunto de preguntas sobre todas las materias y el libro de español, pues es solo de español, ¿no? Es un libro teórico que trae algunos ejercicios. Ya cuando se presenten de manera presencial, cuando ya estén en las clases presenciales los chicos de sábados o de domingos, se los van a, pues ahí lo van a poder adquirir en su momento. No sé si ya lo estén vendiendo, la verdad es que no tengo conocimiento al respecto, pero por ejemplo, este sábado que se presenten, si ya está disponible, seguramente lo podrán ya comprar este sábado que vayan. Pregunten directamente ahorita al grupo de, de academia para que les digan si ya lo están vendiendo, porque la verdad es que no tengo mucha idea de si ya lo están vendiendo de forma física. Pero aquí con la persona que se estaban poniendo en contacto ahorita por el chat, que es administradora del grupo, le pueden preguntar si ya está disponible y a lo mejor ya van preparados para adquirirlo este sábado, perdón, ¿no? Que se presenten en clases y ya con sus profesores de manera presencial van a desarrollar estrategias para trabajarlo, ¿vale? Sí, conmigo va a ser la situación
Por aquí comenta uno de sus compañeros que ya está disponible. Entonces, seguramente sí ya lo pueden adquirir desde este sábado cuando se presenten, ¿vale? Entonces, conmigo mayormente es tomar apuntes. Ahorita les voy a hablar de cómo vamos a estar desarrollando las clases. Vamos a retomar esta información que les estoy planteando aquí en pantalla y empezamos a comentar cuáles son los temas que estaremos desarrollando, ¿vale? Entonces, como pueden observar, en total 9 unidades, 9 unidades específicamente que están desarrolladas en distintos temas y subtemas, ¿no? Las primeras unidades son mayormente unidades que se tienen que revisar porque funcionan como si en el instituto pueden comprar el libro, ¿vale? Entonces ya les digo, ¿no? Volviendo a esto que les planteo, las primeras 2 unidades, sobre todo la primera unidad funciona más como fundamento a todo lo que se va a revisar posteriormente, ¿no? Digamos que son las bases, los cimientos que estábamos comentando hace un momento al principio, que necesitamos plantear para que ustedes puedan desarrollar los temas posteriores, para que puedan responder las preguntas que eventualmente les van a hacer en su examen de admisión o en los exámenes de práctica que vayan desarrollando a lo largo de todo el curso, ¿vale? Sí, el temario y la guía del sustentante o la guía para la persona que quiere presentar su examen, también se los voy a dejar, ahorita se los muestro. Entonces, lo primero que vamos a revisar son categorías gramaticales, vamos a hablar de sus funciones, vamos a hablar de algunos de ellos, de sus clasificaciones, sobre todo nos vamos a enfocar mucho a la cuestión de determinantes, de sustantivos, de pronombres, de verbos y de conjunciones, ¿no? Son las palabritas entre todas estas que vienen aquí, de las que más nos interesan y los vamos a ir desarrollando poco a poco. Luego viene como segunda unidad la oración. Este elemento es relevante también para que podamos entender cómo funcionan las oraciones y después más adelante podamos responder algunas preguntas que tienen que ver con concordancia, ¿no? Que es la unidad siguiente. Entonces, a partir de esta unidad número 3, es que de forma más concreta o de forma más directa vamos a encontrar preguntas en el examen, ¿no? En los exámenes de práctica, ¿vale? Pues la tercera unidad es concordancia, se divide en concordancia nominal y verbal y vamos a ir desarrollando estas distintas reglas que tenemos acá dentro de la unidad número 3. Poco a poco vamos a ir desarrollándolas, ¿no? Obviamente proporcionándoles información teórica, ejemplos, vamos a hacer dinámicas o actividades durante las clases, de repente les voy a dejar también algunas tareas, ¿no? Todo este tipo de cosas. No vamos a hacer nunca tantas tareas. A lo mejor a la semana lleguemos a hacer mucho 2 tareas, de repente una, ¿no? Por varias cuestiones. Sobre todo, una de esas cuestiones o una de las principales cuestiones, ya también vamos a ver cómo se va desarrollando y obviamente podemos ir haciendo algunos ajustes de acuerdo a sus necesidades, ¿no? O sea, esa es como una de las ventajas que tenemos. Tenemos un temario y ya tengo una idea de cómo vamos a desarrollar las clases, pero sin ningún problema podemos hacer algunas modificaciones en cuanto a la forma en la que las llevemos y las dinámicas que podamos realizar. Si tienen sugerencias, si quieren plantear algunos aspectos que les gustaría, en cuanto a la forma en la que les gustaría desarrollar las clases y demás, pueden plantearlas, ¿no? Pueden plantear esas sugerencias. Digo, no significa que necesariamente las vayamos a seguir, pero si hay buenas ideas que sean convenientes para la mayoría o para todos, las podemos aplicar sin ningún problema, ¿vale? Yo personalmente siempre estoy abierto a sugerencias, ¿no? En cuanto a esta situación, porque para mí creo que lo importante es que todos estemos lo más claros posible, obviamente haciendo el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Eso se los comento porque de pronto hay personitas que como que es que yo no me siento cómodo trabajando de esta forma, pero en realidad ni siquiera hacen el intento, ¿no? Y entonces para este tipo de cuestiones, pues ahí obviamente no habrá consentimiento, ¿no? O sea, si llevamos una dinámica y la mayoría del grupo se da cuenta de que a lo mejor no nos está funcionando, obviamente tendremos que cambiar la estrategia, ¿no? Cambiar la dinámica, lo que sea necesario. Pero si de repente es 1, 2 personas y en realidad no hacen el esfuerzo y no hacen lo que tienen que hacer como estudiantes, que es estudiar y hacer tareas cuando sea necesario, pues obviamente son cuestiones que no se van a tomar tanto en consideración de mi parte, ¿vale? Entonces, siempre siendo muy conscientes, claro, ¿no? Entonces, esta sería la situación con respecto a cómo vamos a ir desarrollando poco a poco los temas.
Por aquí me comentan que entienden mejor los temas desde que empecé a aprender la cámara. Sí, la verdad es que yo también creo que cuando prendo mi cámara es para mí también más fácil explicarme porque pueden ver a la persona que les está hablando, a veces los ademanes nos ayudan a expresar de mejor manera la información. Entonces, gracias por el comentario, Pineda. Digo, ahora que tengo un poquito más de libertad o de tiempo para hacerlo, es que lo he venido haciendo, ¿no? Pero procuraré siempre tener la cámara prendida, ¿no? Hay ocasiones en las que a veces tener la cámara prendida representa que se vuelva un poquito lenta la conexión por algún motivo, ¿no? Entonces, en esos casos, a lo mejor tendré que apagarla, pero sí, procuraré siempre tener la cámara prendida para que sea un poquito más cercano, ¿no? Se siente a lo mejor como más real. Entonces, esa sería un poco la situación. Ya lo tengo presente, ¿vale? Gracias. Entonces, bueno, volviendo a los temas que vamos a compartir, a desarrollar, por los que ya estaban conmigo en las semanas anteriores, llegamos más o menos a este punto, ¿no? A las reglas de concordancia, al inciso de adjetivo pospuesto y adjetivo antepuesto a sustantivos, ¿no? Nos faltó toda esta otra parte de la concordancia verbal. Les reitero, vamos a reiniciar desde cero, ¿no? Vamos a reiniciar desde la unidad número 1, así que no hay ningún problema. Luego viene toda la unidad de ortografía, que es una unidad muy extensa. En ortografía vamos a hablar de signos de puntuación, vamos a hablar de acentuación y vamos a hablar de grafías. Son temas que se preguntan muchísimo en el examen. Van a ver que la gran mayoría de las preguntas de la parte de redacción se enfoca a esto, ¿no? A la parte de ortografía específicamente y de concordancia, que es lo que venía arribita, ¿no? Entonces, esto es mucho de lo que viene en su examen. Viene la parte de semántica, que tiene que ver con relaciones semánticas, cuando les preguntan por sinónimos, por antónimos, este tipo de aspectos, ¿no? Luego, la unidad 6 es un tanto introductoria también a otros temas que tienen que ver más con la parte de comprensión. Vamos entonces también a llevar un segmento de comprensión. Cuando sea el momento, vamos a empezar a desarrollar algunas actividades sobre comprensión de textos, realizando preguntas para textitos y este tipo de aspectos, ¿no? Son las dos partes entonces del examen que vamos a revisar en esta clase. Lo de redacción en directa, que es básicamente español, ortografía, es decir, cómo se acentúa, cómo se escribe, cómo se colocan signos de puntuación, cómo se da la concordancia, ¿no? Este tipo de aspectos. Y luego está la otra parte que vamos a revisar también, que les digo es la parte de comprensión, que tiene que ver con el desarrollar esta habilidad de leer textos y responder preguntas con base en esos textitos, ¿vale? Entonces, esa sería la situación que vamos a estar desarrollando con respecto a comunicación específicamente, ¿vale? Y luego viene el texto, vamos entrando cada vez un poquito de manera más concreta a estos aspectos del texto como tal. Todos estos temas los vamos a desarrollar. Tenemos un segmento de literatura porque dentro de las cosas que tienen que leer, interpretar y responder preguntas son textos poéticos. Entonces necesitamos también plantear información y cuentos, ¿no? Entonces desarrollamos la información necesaria para que conozcamos de mejor manera cómo se constituye un cuento, cuáles son sus características, lo mismo con respecto a un poema, las figuras literarias, todos estos aspectos, ¿no? Y ya como tal, estrategias de comprensión. Hasta el final tenemos estas estrategias de comprensión. Entonces, las clases que vayamos a desarrollar en línea están planeadas para que por lo menos, como mínimo, podamos desarrollar todos estos temas, estas 9 unidades específicamente, en 2 ocasiones, ¿no? Entonces, idealmente terminaríamos la primera revisión de todos los temas. Estamos en, ¿qué mes es este? Julio, ¿no? Entonces, julio, pues sí, por ahí de diciembre, ¿no? En diciembre, a más tardar enero, deberíamos terminar toda una vuelta y luego de enero hasta la fecha de aplicación de su examen, que es en junio, principios de junio más o menos, haríamos una segunda revisión de todos los temas, ¿no? Esa sería idealmente la forma en la que lo podríamos, como mínimo, desarrollar, ¿no? Si podemos trabajar bien, si ya los temas se van dando de forma natural, si ustedes estudian y tienen presente la información teórica, sería mucho mejor y entonces podríamos hasta desarrollar los temas hasta 3 veces, ¿no? Pero obviamente todo depende de cómo se vaya desarrollando la clase con ustedes, ¿no? Para que eso pueda suceder,
Obviamente, mientras más veces podamos ver los temas, mucho mejor para ustedes, ¿no? Por ahí un máximo sería de 3, pero un mínimo de 2, ¿vale? Y bueno, estos serían los temas entonces que vamos a estar revisando. Poco a poco los vamos a ir comentando con mayor detenimiento y les voy a compartir este documento en el grupo de Classroom, ¿va? Por aquí comentan que si pudiera compartir presentaciones de las clases. Ese es un rotundo no por el momento, ¿vale? Esto me imagino que tiene que ver con la forma en la que las desarrollamos justo. Les comento lo siguiente. Justo porque yo sé que las clases en línea no son tomadas tan en serio por muchos de ustedes, y lo cual creo que es un error, ¿no? Les reitero, para ser alumnos que solo se van a presentar un día a la semana, sábados o domingos, para recibir 2 horas y media de clase y luego no volver a hacer nada más que tenga que ver con el curso hasta el próximo sábado o hasta el próximo domingo y no estudiar, no conectarse a las clases en línea, o si están conectados realmente no están ahí, ¿no? Todos este tipo de aspectos. Sé que muchas veces para muchos de ustedes sucede eso, ¿no? Entonces, mi forma de obligarlos, porque de alguna forma tienen que hacerlo, eh, a estar atentos es que en las clases, al menos en la primera revisión, les acabo de comentar que vamos a hacer mínimo 2 revisiones, ¿no? Entonces, al menos en la primera revisión de los temas, no vamos a presentar diapositivas. Todo se va a hacer como si estuviéramos en un salón de clases, ¿no? Es decir, vamos a tener la pizarra, la pantalla, y en la pizarra o en la pantalla yo voy a estar escribiendo la información, como si ustedes llegaran al salón de clases y estuvieran frente a un pizarrón, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que es la misma dinámica. ¿Qué pasa cuando ustedes están en un salón de clases frente a un pizarrón? ¿Qué tendrían que hacer? Tomar apuntes, ¿no? Mayormente es lo que tendrían que hacer. Ojo, no significa que tengan que tomarlos en ese exacto momento, ¿no? Si ustedes, porque yo sé que hay muchas formas en las que pueden aprender, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes necesitan solo estar escuchando y viendo, y mejor no copian porque se distraen. Pasa, ¿no? Algunos de ustedes tienen la capacidad de hacer varias cosas simultáneamente. A lo mejor pueden estar copiando mientras yo estoy escribiendo en la pantalla, y también entendiendo y escuchando, ¿no? Entonces, ustedes tienen que adecuar sus capacidades y sus habilidades de aprendizaje a lo que les podamos ofrecer, ¿no? Esa es una realidad, porque así va a ser la universidad, ¿no? Y la vida. Entonces, ese es un aspecto que tienen que ir desarrollando, ¿vale? Entonces, les reitero, cuando ustedes están en un salón de clases, pues lo que hacen regularmente es o tomar apuntes o mínimo toman una foto, ¿no? A lo mejor están poniendo atención, están escuchando, están viendo y al final toman una foto y listo, ¿no? En su rato libre, en su hora libre al día, pasan sus apuntes y ahí tienen la forma en la que pueden estudiar, ¿no? Entonces, hay muchas formas, Miranda, ¿no? Hay muchas maneras en las que tú puedes desarrollar esa forma en la que se te pueda facilitar más, ¿vale? Sí hay algunos recursos que también les comparto, ¿no? No sé si te diste cuenta, esquemas sobre todo. Les llego a compartir algunos esquemas para tratar de resumir mucha información en algo más visual y ustedes se encargan como de transcribir lo que consideren más importante, las ideas más relevantes, irlas rescatando, irlas pescando, porque les reitero, esa es la vida del estudiante, ¿no? Entonces tienen que ir desarrollando esas habilidades específicamente. ¿Por qué les comento todo esto? En resumen, es que toda la primera revisión de los temas va a ser así, ¿no? Escribimos, ponemos ejemplos, ponemos ejercicios y ustedes hacen lo mismo, ¿no? También escriben esa información, esos temas. Cuando sea necesario, yo les voy a compartir, les reitero, cosas en el grupo de Classroom, como esquemitas, como infografías, como ejercicios, tareas, bibliografías, todas estas cosas que ya estábamos comentando hace un momento, ¿vale? Pero les repito, ustedes tienen que copiar. Yo no les voy a compartir presentaciones. Eso no lo van a encontrar en el grupo de Classroom. No va a haber presentaciones, ¿vale? Ya después, para la segunda revisión, les voy a compartir presentaciones, porque al menos tengo la idea de que para la segunda revisión de los temas ya ustedes han estudiado algo, han desarrollado
su mecánica de estudio, ¿no? Han desarrollado una estrategia para estudiar, ¿no? Entonces, ya les voy a compartir ahí sí presentaciones, diapositivas, este tipo de aspectos. Pero en realidad, desde el principio van a tener mucha información disponible si es que la van recolectando o recopilando como tendrían que ir haciéndolo. Así es como vamos a estar trabajando, ¿vale? Hasta aquí tenemos alguna pregunta sobre los temas o sobre la forma en la que vamos a estar llevando las clases. Cuando haya tarea, igual les voy a avisar, tenemos tal tarea para tal fecha, ¿no? Regularmente siempre les dejo tarea para 2 días, ¿no? O sea, nunca es de un día para otro, tiende a ser para 2 días. Esas tareas se suben al grupo de Classroom, a la asignación que ahí mismo yo les dejo. En la asignación les pongo las indicaciones y ustedes tienen que subir un archivo de Word o de PDF, cualquiera de las dos posibilidades, con los ejercicios que tengan que desarrollar, siguiendo las instrucciones o las indicaciones que se les puedan plantear, ¿vale? De todos modos, estas cositas de tareas y demás, me las van a volver a preguntar en el momento en el que les deje la primera. Así que no pasa mucho por ahora. Cuando llegue el momento de dejar la primera tarea, igual podemos plantear preguntas y las resolvemos, ¿vale? Bueno, mientras me cuentan si hay alguna duda o algo parecido, les presento el otro archivo que les voy a compartir ahorita en el grupo de Classroom. Y ya para finalizar, en estos últimos minutos, la otra cosa que quería mostrarles es esta guía del sustentante que les estaba diciendo. Igual, este archivo se los voy a dejar para que sepan en qué consiste el examen, ¿no? Y qué es lo que el examen Ceneval evalúa. Entonces, eso es lo que van a encontrar en esta guía del sustentante. Se van a encontrar con estos aspectos, ¿no? Ustedes serán la tercera generación que va a presentar el nuevo Exani, el nuevo Ceneval, el nuevo formato, la nueva estructura. Y aquí se les explica un poquito en qué consiste, ¿no? Entonces, les ponen las características, los contenidos que se van a evaluar, cómo se publican los resultados, preguntas que suelen ser habituales. Hay una presentación y tal. Bueno, lo que me interesa sobre todo de este archivo que podamos ver ahorita es esta tablita, que son las áreas del examen. En promedio, el total de preguntas que el examen Ceneval tendría que presentar son 168 y les pone acá, ¿no? Adicionalmente, se incorporará un 10% de reactivos piloto y 2 de control que no serán considerados en la calificación. Pero el total de reactivos en las preguntas que les van a evaluar como tal serían en esencia 168. Preguntas como tal, si es un 10%, en promedio serían unas que 200, 190 más o menos preguntas las que traería el examen, pero les reitero, son como 168 las que les van a evaluar, ¿no? Entonces, la estructura del examen es las habilidades y conocimientos que son 2 módulos específicos de conocimientos específicos donde les van a preguntar cosas sobre premedicina, ¿no? Entonces, todo lo que vayan a desarrollar ustedes en su clase de premedicina se van a encontrar básicamente en estas 48 preguntas, ¿no? Lo que aprendan, los temas que les enseñan en premedicina se van a desarrollar en estas 48 preguntas. Nosotros vamos a desarrollar el módulo de comprensión lectora y de redacción indirecta. En total, entonces, 60 preguntas. Entre nuestros compañeros de las clases presenciales y yo, les vamos a proporcionar la información necesaria para que puedan responder a estas 60 preguntas, ¿no? Y sus profesores de matemáticas les van a dar la información necesaria para que puedan responder 30 preguntas, ¿no? Igual van a tener clases de inglés, donde también son 30 preguntas más. Entonces, esta es en esencia la estructura del examen, ¿vale? Así está mayormente constituido. 48 preguntas de conocimientos específicos, 30 y 30 de comprensión y redacción indirecta, 30 de matemáticas, 30 de inglés. Y como les dice por acá, algunas preguntas piloto y preguntas de control que en esencia no son considerados en la calificación, ¿vale? Entonces, esa es la estructura que quiero que quería que conocieran en cuanto al examen. Ya después ustedes tendrán la experiencia de ir realizando exámenes de práctica
a lo largo de todo el año, ¿no? A lo largo de todo el año van a hacer varios exámenes de práctica y se van a ir dando cuenta, ¿no? Se van a ir dando cuenta cómo son las preguntas para las distintas áreas o para las distintas materias, ¿vale? ¿Por qué dicen que inglés no cuenta? Porque lo que sucede con inglés es que no cuenten, solo su valor no radica en el puntaje, ¿no? O sea, sí cuenta, pero inglés no se ve reflejado en el puntaje, ¿no? Específicamente, ¿vale? Inglés sobre todo suele ser importante para cuando llega a haber un empate en cuanto al puntaje, ¿no? O sea, a lo mejor hay 20 personas que tienen el mismo puntaje en las listas de resultados. Hay dos criterios de desempate. El primer criterio de desempate, cuando hay muchas personas que tienen el mismo puntaje, es el tiempo, ¿no? Quien se haya tardado menos tiempo de todos los que tienen el mismo puntaje quedará más arriba que los otros, ¿no? El otro criterio de desempate es cómo le fue en inglés a la persona, ¿no? Quien tenga un mayor número de aciertos en cuanto a las preguntas de inglés, será quien también quede en una posición más arriba. Entonces, en cuanto al puntaje global, no tiene valor en esencia, pero sí sirve para desempatar, ¿no? Eso es lo que sucede entonces con la parte de inglés específicamente. Así que al final también es importante, ¿no? Definitivamente también tiene importancia. Todas las materias en realidad que puedan desarrollarse durante el curso son relevantes o son importantes en distintas medidas o bajo distintos grados, ¿no? Digamos, entonces, o por distintas razones, pero finalmente todas son importantes, por eso se les dan clases sobre ello y por eso se los preguntan en el examen, ¿vale? Entonces sí, no les digo que no le den importancia a inglés, claro que tienen que dársela, simplemente es eso, ¿no? No tiene como mayor valor, por lo que tengo entendido, en la parte del puntaje como tal, como se les está planteando acá, ¿no? No se considera para el cálculo del puntaje global. Luego también, esto depende de cada universidad, ¿no? Cada universidad puede llegar a determinar, yo sí quiero que inglés tenga valor, y pues le dan el valor, ¿no? Y hay universidades que no, pero la mayoría tendría que no hacerlo, ¿no? Finalmente, Ceneval es una institución que es independiente a las universidades como tal, y ellos determinan cómo se evalúan, ¿no? Su examen específicamente. Entonces, sí, las dos cosas que acabamos de revisar se las voy a compartir en el grupo de Classroom, el temario y este archivo, ¿no? Aquí pueden seguir leyendo. Vienen preguntas o algunos formatos de pregunta, ¿no? Sobre las distintas áreas o sobre las distintas materias. Les vienen la cantidad de preguntas. Por ejemplo, en comprensión lectora les dicen que les van a hacer 12 preguntas sobre ámbito de estudio, 12 preguntas que tienen que ver con textos literarios y 6 preguntas que tienen que ver con participación social, que suelen ser textos como oficios, como cartas, sobre todo aspectos sociales, justo, ¿no? Solicitudes, este tipo de aspectos. Sobre ámbitos literarios, pues son preguntas sobre cuentos, sobre poemas, y ámbito de estudio suelen ser preguntas sobre ensayos, sobre artículos científicos, sobre noticias, este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, ya si quieren todo esto, lo podemos ir desarrollando con mayor detenimiento para el día de mañana, pero en esencia esto era lo que quería que pudiéramos revisar para el día de hoy, que sepan cuáles son los temas que se van a desarrollar, que tuvieran esta guía del sustentante presente para que la puedan revisar con detenimiento. Y pues nada, no sé si tenemos alguna pregunta ya para ir finalizando, porque ya tienen todavía otra clase, ¿no? Bueno, entonces, por último, ya todos tienen el código de Classroom, ¿no?